¿Cómo están, iglesia? Un día del Señor más, un domingo más. Como dije la semana pasada, quizás cada quien viene con sus cargas siempre, lo que pasa en la semana, cómo somos también expuestos a pruebas, tentaciones, y es natural que nos encontremos siempre luchando, que nos encontremos en cierto punto cargados y hartos de lo que el mundo siempre nos enseña, de lo que nosotros podemos ver en el mundo que nos rodea. Y a veces también las cargas vienen en el mismo cuerpo de Cristo. Enojarse con un hermano o una hermana, o ver los defectos de la iglesia local. Son muchos tipos de cosas los que nos pueden cargar. Pero mis hermanos, nosotros tenemos un gozo que es superior. Un gozo que no se limita a el desánimo que podemos encontrar en el exterior o en tu mismo interior, de estar siempre luchando, padeciendo con pecados específicos. Pero el Señor es bueno, el Señor siempre nos brinda la salida, siempre nos brinda, como mencionamos en la prédica del domingo pasado, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y busquemos siempre al Señor, busquemos más de Cristo, porque mientras más lo conozcamos, mientras más estemos en Él, las cosas que puedan afectarnos, porque sí nos van a seguir afectando, ya no te va a doler, no te va a pesar, no te va a costar tanto, porque sabes dónde está puesta tu felicidad, dónde está puesto tu sumo gozo, tu sumo deleite, en algo que no se conmueve, en algo que no cambia, en algo que no te fastidia, en algo que tú ves y dices y no le encuentras defectos, que es Cristo. Entonces oremos, mis hermanos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por darnos esta oportunidad de estar aquí reunidos una vez más, para poder, Dios mío, buscar de ti, para poder verte a ti, para poder ver las obras grandes y gloriosas que tú has hecho por todos los caídos, por todos los pecadores, por todos los que te fallamos, Dios mío. Yo te pido que en esta hora, Dios mío, tú nos hables a través de tu palabra, nos brindes el consuelo que solo tú puedes dar, Señor. Ese consuelo que no lo podemos encontrar en un ejercicio humano, sino únicamente en ti, Señor. Todos nuestros pecados, todas nuestras cargas, te las entregamos, Señor, porque queremos, Dios mío, contemplarte. No queremos que nada nos distraiga el día de hoy de lo que tu palabra nos va a enseñar, Dios mío. Utiliza, Señor, al predicador para poder exponer bien tu palabra. Que no sea él hablando, Señor. Seas tú, seas tu Espíritu Santo, Señor, que nos llene. Que abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, para asimilar, para comprender y guardar tus verdades, Señor. Cuida, Dios mío, a los que no han podido venir el día de hoy. Guarda y fortalece siempre a tu iglesia. Y que el Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Y en su nombre oramos. Amén. Amén. Entonces, hermanos, el día de hoy, el sermón preparado se titula Santos y Pecadores. Santos y pecadores. Una vez que hemos conocido a Cristo por medio de su santo evangelio, nos toparemos con un caminar estrecho, difícil, anarquista en cuanto a la oposición del mundo se trata, rodeados por una humanidad ignorante a esa verdad y que seguirá encontrando como ilógico nuestra manera de vivir. Partiendo de lo que nosotros habíamos aprendido de la semana pasada, en cuanto al evangelio se trata, el mensaje de salvación, que Cristo murió por nosotros, nos redimió de nuestro pecado, de nuestra maldad, y nuestra naturaleza cambió. Y nuestra naturaleza ya no se inclina al mal, o únicamente a buscar el deleite en cosas terrenales,
ahora nosotros encontramos un gozo mayor, una salida mejor, algo que es superior a todas las cosas. Encontramos a Cristo. De tal manera que entonces esa manera de vivir que tenemos ahora, redimida en Cristo, tiene que continuar, tiene que avanzar, no puede estancarse, no puede quedarse únicamente con un conocimiento a grosso modo: Cristo murió por mí y se acabó. Nosotros podemos seguir encontrando tesoros en su palabra, tesoros, promesas, y esas herramientas, mis hermanos, y es un tesoro, hay que llamarlo así, es un tesoro. Esos tesoros que vamos a encontrar en su palabra son los que a nosotros nos van a ir fortaleciendo en este caminar que es tan difícil, porque es muy difícil, hermanos. Como les decía en un inicio, a lo largo de la semana podemos ver cuánto nos cuesta orar, cuánto nos cuesta abrir la Biblia, dedicarle un momento de nuestro tiempo a leer su palabra. Y si nosotros que estamos en Cristo nos reunimos, vemos cuán difícil es, imagínense el mundo, de qué manera vive. Observaremos que nuestro caminar mismo presentará altas y bajas, momentos cruciales donde nuestra fe será probada, nuestra paciencia en cuanto a esperar sus promesas será puesta a prueba también. Y es en este punto que la iglesia evidenciará todo el amor que proclama vivir para con Dios en agradecimiento a haber entendido su mensaje de salvación y ser conscientes de que todo lo que tenemos ahora, por poco o mucho que sea, o aquellas cosas buenas o malas por las que hemos pasado, recaen en un entendimiento por parte de la iglesia que todo aquello al final obró y obrará para nuestro bien. Pues es muy fácil reclamar, mis hermanos. Es muy fácil quejarnos, como lo veíamos ayer, antes de ayer, bueno, en la madrugada con la vigilia que hicimos con los hermanos, que es muy fácil el quejarse, reclamar de todo lo que nos pasa o lo que tenemos. Y eso demuestra, hermanos, que a pesar de que hemos conocido al Señor, de que buscamos el camino de la santificación, vamos a encontrarnos siempre con esos problemas. Pues, mis hermanos, el Señor y sus promesas, cada vez que nosotros podamos leerlas en la Biblia, tienen que calar más y más profundo en nuestro corazón. Debemos meditar que en verdad lo que el Señor escribe y promete en su palabra sí lo va a cumplir. Sí lo va a cumplir. Y lo que debe dar ánimo a toda la iglesia es que todas estas cosas sí obran para nuestro bien, por malas experiencias que hayas pasado en tu vida, sea pasada o en Cristo Jesús. En Romanos capítulo 8, versículo 2, si podemos leerlo todo y buscar ahí en la Biblia, nos dice lo siguiente: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Un propósito. Dios sí tiene un propósito para ti. Un propósito en cuanto a todas las cosas que pasan, mucho más estando en Cristo Jesús, mis hermanos. Todas esas luchas y esas cargas que se pueden presentar en nuestro camino tienen un propósito. Tienen un propósito. Y ese propósito recae ¿en qué? En que es para nuestro bien, para seguir buscando más de Dios, para seguir siendo conformados más a su imagen. Así que, mis hermanos, partiendo de esta promesa, de un solo versículo, encontrar que todas esas cosas sí obran para nuestro bien, quiere decir que de ahora en adelante nosotros determinémonos y veámoslo así, sean momentos difíciles o momentos de sumo gozo, sobre todo los difíciles, porque cuando uno está bien, uno está feliz, pues a veces ignoras muchas cosas, ignoras que Dios está ahí. Pero en los momentos difíciles, los momentos donde te falta el dinero, te falta el trabajo, te veas tentado, te veas tentada, es allí, en ese momento, donde debemos recordar que todas las cosas obran para bien. Y el Señor quiere que pasemos por esos momentos. Él lo desea así.
¿Quién, hermanos, no pasa por una tentación a lo largo de la semana? O el día de hoy nada más. Somos tentados de diversas maneras. A veces uno piensa que la tentación nada más se limita a lo que es el tema sexual. Y lo demás, pues, somos muy consecuentes. No, pues ya me enojé, ya. O ya tuve que mentirle a mi mamá, a mi hermano, a mi esposo, a mi esposa, para salir rápido de una situación. Ha sido una mentira muy, muy fácil, muy sencilla. Cuando en realidad podemos ver que incluso en la vida de un creyente, el estar expuestos al pecado es algo constante, incluso fallando. Por ello, es una gran ventaja haber comprendido esta gloriosa verdad, sobre todo cuando luego de haberle conocido, entendemos y descansamos que nada escapa de sus manos. Y todo aquello por lo que pasamos, incluso lo malo, es para seguir siendo conformados a su imagen. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y lo buscamos. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Si hablamos de debilidades, hermanos, podemos decir que el camino de un creyente no está expuesto al pecado. ¿O te promete que nunca más le vas a fallar a Dios? Porque es natural conversar con muchos hermanos y dicen: no, yo no soy salvo. No, pero si yo peco, pero si yo me equivoco. Y muchas veces yo me he topado con hermanos y hasta yo mismo me lo planteé así en algún momento: yo no soy salvo porque yo peco. Y el que ama a Dios se supone que no debe pecar. Pero no, mis hermanos, este es un camino con altas y bajas. Ahora, por más que el Señor te brinda de su gracia, su amor y un perdón eterno en Cristo Jesús, que no sea tampoco una excusa para seguir perseverando en un pecado, o darle o restarle importancia a un pecado, sea o no del ámbito sexual, porque esos pecados son los que por lo general nosotros despreciamos, o por lo general lo que nosotros le quitamos la importancia. Pero no es así. Siempre estamos expuestos a fallarle al Señor. Y justamente por eso esta prédica se tituló así: Santos y Pecadores. La santidad, si adentramos un poco en el conocimiento y en las Escrituras, vemos que es un atributo por excelencia del Señor. Pero aún así, siendo un atributo específico y en gran medida y exclusivo para el Señor, Él también nos llama a que compartamos ese sentido o ese camino de la santificación. Justamente, ¿por qué? Porque el camino nosotros podemos verlo así. No hay creyente que diga que no ha sido tentado o que en algún momento ha fallado. Sí pasa, mis hermanos. Pasa a predicadores muy grandes, de los cuales nosotros los tenemos pues en un pedestal, o los tenemos sumamente santificados, con una luz a su alrededor. Todos, mis hermanos, son tentados. Índices demuestran que pastores, eso fue en Estados Unidos, que pastores están atrapados en la pornografía. El mayor porcentaje de los pastores están atrapados o luchan con la pornografía. De manera que esto no nos debe llevar tampoco a pensar: pues como los pastores fallan, pues también debo seguir fallando. No. Nosotros estamos en un camino que debe ser ir siendo conformados a la imagen de Cristo. ¿Acaso nosotros pensamos que Cristo se sentaría en una computadora a ver eso, lo que nosotros vemos? ¿O a hacer lo que nosotros hacemos? ¿O a responder como nosotros respondemos? No. El pensar nada más ser conformados a la imagen de Cristo es una verdad muy grande y nos debe humillar a todos, mis hermanos, a anhelar ese cambio, a anhelar ser como Cristo. De una u otra forma, pues,
¿De qué vale seguir este camino del cristianismo? Si simplemente me va a dar moral para yo enseñarle a mis hijos y tener una vida feliz. La verdad va mucho más allá. Es que nuestro corazón, nuestros sentidos, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestra manera de hablar, nuestras conversaciones, ya no giren en cuanto a cosas de la política, de lo que le pasó a mi vecino, los chismes. Que sea Cristo parte de nuestra vida diaria. Que sea nuestra vida diaria, no parte, sino que sea nuestra vida diaria. En todo momento nosotros vamos a toparnos con personas que no conocen al Señor. Y nos preguntamos, ¿por qué la iglesia no crece? ¿Por qué la iglesia no avanza? Cuando vemos que nosotros, cuando estamos allá afuera, no nos comportamos de una manera digna del Evangelio, mis hermanos. Formamos parte de chistes rojos, nos dejamos llevar por otras conversaciones, dejamos que otras personas dominen la conversación. Y uno teme hablar de Cristo porque vas a pensar que vas a ser rechazado, que tu jefe te va a criticar. Claro que hay que ser prudentes. No es que todo el día vas a estar hablando de Cristo cuando tú tienes que, no sé, si eres maestra y estás enseñando algo en clases, o trabajas, por ejemplo, en un call center, tienes que también atender al cliente. Me refiero a que tu vida entera esté rodeada de Evangelio. Y muestres la paz, muestres el gozo, muestres el caminar digno de un cristiano cuando tú trabajes. Que lo que tú hagas, lo hagas como para el Señor. A eso principalmente, mis hermanos. Es propio de todo creyente creer en su propia debilidad, en que en nosotros obra el mal, que nuestro corazón es engañoso, y en esto se basa la madurez de un creyente, en reconocer su debilidad para con el Señor Jesucristo, y que Él se perfeccione en nuestra vida. Por ello el Señor se manifiesta en la humildad a la cual el hombre llega en cuanto más le conoce a Él. En cuanto más conoces de Cristo, lo vas viendo más grande y tú te vas viendo más pequeño. Te das cuenta de cuán diferente es el Señor. Cuando lees nada más los evangelios y te das cuenta que sería imposible que tú actúes así. Y ese es nuestro Salvador, ese es nuestro Señor, el que se humilló a sí mismo, se hizo hombre y vivió una vida perfecta, una vida que no podíamos vivir ni tú ni yo. Y esto nos debe llevar a la humildad, mis hermanos, a ver a Cristo cada vez más grande, cada vez más grande, y esforzarnos por semejarnos a su imagen. Esforcémonos. Sé que es difícil, sé que el Señor Jesucristo es blanco y tú eres negro, pero de una u otra manera tu naturaleza, al ser cambiada, al haber conocido del Señor, al haber entendido el Evangelio que te enamoró, te va a llevar a buscar ser más como Él. Santiago, capítulo 4, versículo 6, nos dice: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. De manera que, mis hermanos, en la soberbia nosotros no vamos a ganar nada. No vamos a ganar nada. ¿Y a qué me refería con ver a Cristo mucho más grande? En que nosotros siempre vamos a encontrar soberbia en nuestro corazón. En un momento no necesito de Dios. En un momento yo he ganado este puesto. En un momento yo considero que soy el que influencia al resto. En que yo soy alguien que habla muy bien. Y yo soy el mejor ingeniero. Que es por mi esfuerzo y mi dedicación que yo he logrado todo eso. Cuando en realidad vamos más atrás, al inicio de tu vida aquí en la tierra, y no te tocó vivir en un basurero. Esa es pura gracia del Señor. Sin embargo, nosotros no lo vemos así. Nosotros pensamos que sí nos merecemos cosas. Sí me merezco tener una novia, un novio así, una esposa así, una casa así, un carro así, un trabajo así, me lo merezco. Pero el Señor nos dice claramente en su palabra, y hermanos, el orgullo es uno de los pecados más difíciles de detectar. Es muy difícil detectar el orgullo.
Y es en ese momento cuando uno se compara con Cristo y ve a Cristo, es que tú vas a ver cuán pequeño eres verdaderamente. Y sería ridículo que alguien tan pequeño se jacte de cosas. Cristo tiene que ser cada vez más relevante en nuestra vida. Tiene que ser más importante. Si nosotros no lo vamos a ver, no vamos a poder tener un ejemplo a seguir. Y vamos a seguir considerándonos lo suficientemente capaces para seguir incluso un camino de santificación sin Jesucristo, sin leer su palabra, sin orar, sin involucrarnos con la iglesia local. Porque no lo necesitamos. ¿Cuántas veces hemos escuchado incluso testimonios de hermanos? Ya se ha repetido esto. Aunque yo soy de iglesia, no necesito venir aquí. ¿Cuánto orgullo nada más hay en esa declaración? Es suficiente lo que yo hago. ¿De qué me sirve la iglesia local? ¿De qué me sirve sentarme y escuchar un sermón? Si yo ya puedo. El orgullo se manifiesta de muchas maneras, mis hermanos, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque el orgullo también es causa de muchos pecados. No, yo no necesito un plan de Dios en mi vida, no necesito seguir lo que Él dice, y necesito buscar las cosas como yo creo que es más conveniente. Buscar a la persona que yo creo más conveniente. No me importa incluso tomar un trabajo que me ocupe todo el día del Señor. Un trabajo que no me permita servir para nada en la iglesia, que no me permita ni siquiera ir a una célula o hablar con mis hermanos, tener reunión con ellos. No me importa, yo prefiero ese trabajo. Cuando nosotros olvidamos todas las promesas que el Señor muestra en su palabra, que Él nos va a cuidar, Él promete darnos incluso el sustento, el alimento diario, pero nosotros no lo vemos así. Nosotros decimos, no, Señor, yo tengo que ir a buscar todo esto. Obvio, no vas a dejar de trabajar, pero tu confianza y tu descansar no va a estar en tus fuerzas. Ahí se determina la madurez de un cristiano. Mientras menos tú ves que dependes de ti y entiendes que dependes de Cristo, mi hermano, mi hermana. De manera que si nosotros queremos en verdad avanzar en la fe, aprendamos lo simple, lo sencillo, lo expuesto claramente en las Escrituras muchas veces, la fe. Tengamos en verdad fe, mis hermanos. Oremos, porque muchas veces nosotros no oramos, porque decimos, no, es que simplemente tengo que orar porque eso al Señor le agrada. Y no confiamos en el poder de la oración nada más. Otra muestra más de orgullo. El orgullo debe ser depurado de tu vida, de nuestra vida. Y cuando nosotros menos orgullosos seamos, vamos a buscar más de Dios. En esa humildad que uno reconoce que necesita y que necesita de Él, que es débil, que es pecador, que es fácil de seducir, que cede ante todo, y que si no es Cristo quien nos asiste ante una prueba o tentación, estaremos perdidos. De lo cual parten muchos principios de una vida devocional a Dios. De mañana te buscaré. En tus dichos meditaré de día y de noche. Tu palabra será como lámpara a mis pies. Orando en todo tiempo para no caer en tentación. Y nosotros creemos que esto simplemente está escrito por las puras. Por las puras el Evangelio se escribió. Por las puras tenemos Biblia. La Biblia está ahí, hermano, para que la leamos. No para lo que tú has aprendido en el colegio, en la universidad, lo proceses con una santidad que te han enseñado en la iglesia y eso es la manera que tú debes vivir tu vida. No. Mis hermanos, hay una verdad absoluta. Una verdad única, suficiente, inerrante. Es la palabra de Dios. Nosotros no le damos también esa importancia. Por eso no la leemos. Porque pensamos que nada más en un culto se debe abrir la Biblia. O a la hora que te toca hacer tu devocional. Sin embargo, no buscamos la respuesta a nuestra vida aquí. Cuando la vamos a encontrar, si la lees, si pides, si oras, si pides que el Espíritu Santo te guíe, el Señor te va a mostrar. Pero si no buscamos de Dios, ¿cómo? Pensamos que el tema de estudiar la palabra de Dios es solo asunto de predicadores.
de pastores. Cuando la iglesia entera está llamada a estudiar su palabra y ser fortalecida en las promesas del Señor. ¿En qué promesas vas a creer si no lees, si no sabes, si no te enteras qué promesas hay para tu vida? Pues en conclusión, sin el Señor estamos perdidos. El día que creamos estar fuertes, firmes y lo sumamente entendidos en toda verdad, si Dios nos ama, seremos avergonzados. Seremos avergonzados, porque el Señor a quien ama disciplina. Así que hermano, si tú consideras, si tú has experimentado el amor de Dios en tu vida, no esperes ser avergonzado. No esperes caer en vergüenza. No esperes a que el Señor te castigue. ¿Por qué crees que te pasan las pruebas que estás pasando? Quizás porque no hemos buscado de Dios como debe de ser. Y es en la debilidad como cuando el hombre en realidad responde. Y es normal, así somos. Tercos, necios, duros de entendimiento. Si no pasamos por problemas, no vamos a buscar a Dios, incluso siendo cristianos. Seamos sinceros, eso nos pasa. Pero si el Señor nos dice entonces que si nosotros lo buscamos, si nosotros descansamos y maduramos más en la fe, descansando más en sus promesas y en la fe que el Señor tiene todo en sus manos, cuando venga la tentación, mi hermano, te vas a sentir más fuerte. Porque uno dice, ya pues Señor, ahora sí lo dejo en tus manos. Cuando ya estás pasando, ya llegaste al clímax, sientes que no puedes. Con tu trabajo, con falta de trabajo, con falta de dinero, con cosas prácticas, con un pecado sexual, tentaciones propias que cada quien pasa. No es que Señor ya no puede, hazte cargo ahora sí, pues tenías que pasar por eso, tenías que ser golpeado, tenías que ser humillado, tenías que ser tirado del caballo en el suelo, escupido, pateado, sucio, para recién darte cuenta. Si hacemos conciencia, mis hermanos, y le pedimos al Señor que nos guíe y nos llene de su espíritu, podemos ahorrarnos todo ese proceso incluso disciplinario. No seamos como los necios. Aprendamos incluso de errores, de los errores que en la misma Biblia encontramos, de grandes hombres de Dios. ¿Cuánto pagó David por ese pecado? ¿Cuánto pagó? Su descendencia condenada a sufrir. Y si nosotros sabemos que esas son consecuencias, evitemos, entreguémonos más al Señor. Y si nosotros estamos pasando por esas pruebas y tentaciones, recordemos la promesa que hemos leído hace un momento en Romanos 8:2, que todas las cosas obran para bien. Y pensemos de esa manera, que el Señor obra de una manera increíble en nuestra vida, incluso con nuestras pruebas y tentaciones. Si nosotros preguntamos a grandes hombres de la fe, ¿cómo es que ahora han llegado a ese punto incluso de poder aconsejar a otras personas por problemas que han pasado? Por eso, porque han pasado por problemas y el Señor los ha ido perfeccionando. Y nosotros no los miremos nada más de lejos, también podemos seguir avanzando y ser tú también que en un momento aconsejes a un nuevo en la fe o a una persona que esté pasando por luchas. Por eso es que ni siquiera podemos aconsejarle a un amigo, una amiga del trabajo, del instituto, que está pasando por problemas. Porque no nos estamos empapando de la palabra de Dios, no estamos buscando de Dios. ¿Qué le vamos a enseñar? No sé qué decir, la verdad, pero ya déjame, lloro por ti nada más. Orar está bien. Pero ¿por qué crees que no tienes una palabra efectiva, certera, precisa para ese hermano o esa persona X que esté pasando por ese problema? Porque no estamos empapándonos de la palabra. Porque nos vamos a encontrar siempre con esa realidad triste de que el caminar del cristiano está lleno de estas altas y bajas. De las altas no te voy a hablar, tú ya las sabes, tú ya las conoces. Y te apuesto que si te doy el micro, puedes hablar 2 horas, más que yo, y con mejor expresión de tus logros. Pero ven, párate y habla de tus debilidades. Nadie quiere reconocer eso. Sin embargo, en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 8 al capítulo 2, versículo 2, repito, 1 de Juan, capítulo 1, del versículo 8 al capítulo 2, versículo 2, dice así: si afirmamos
que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentirosos y su palabra no habita en nosotros. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Vamos a encontrar, hermanos, porque esta carta está dirigida a hermanos de una iglesia. A hermanos de una iglesia. Nosotros vamos a toparnos con esa realidad. Incluso en nuestra vida, en tu concupiscencia, vas a seguir encontrando esa ley, esas garras que te arrastran a seguir avanzando en el camino de la fe. Lo vamos a ver, lo vamos a encontrar. No debemos, hermanos, frustrarnos en ese sentido. Pues tenemos un abogado, un intercesor. Por algo Juan, en su ancianidad, nos lo manifiesta de esa manera. Habiendo pasado por todas esas cosas, habiendo caminado con el Señor Jesús, habiéndose acostado en su pecho. Él sabe de estas cosas. Por eso también lo escribe. Y hago claro por el Señor. Que nosotros tenemos un abogado. Y no desanimarnos en las distintas pruebas que pasemos, sino seguir adelante. Yo me sorprendo aquí cuando veo hermanos que en algún momento me contaron por lo que pasaron, yo mismo también, y ver que a pesar de todas las cosas el Señor estaba ahí sacándonos adelante, perseverando. Cosas horribles que el Señor en algún momento me permitió escuchar también de otras personas, y ver que la obra del Señor persevera. Eso es un milagro. Eso es un milagro, porque también he conocido de aquellos, Dios no me permita caer en eso, Dios nos libre a todos, de que no tienen problemas incluso tan graves, pero cosas tan absurdas nos desaniman y nos apartamos completamente de la fe. Quizás tú también conoces casos similares, pero mis hermanos, entendamos de una vez por todas quién es Cristo y qué significa Cristo para nuestras vidas. Así como Él es santo, Él también dice: sed santo como yo soy santo. Eso lo podemos encontrar desde el libro de los Levíticos. No es algo nuevo. Eso es lo que recién escribió Pablo en el Nuevo Testamento. El Señor siempre ha hecho un llamado a la santidad. La santificación, lo que también va a identificar tu caminar como cristiano, como cristiana. La santificación. Busquemos ser santos como Él es santo. Hermanos, este mensaje lo he querido hacer así más práctico, porque yo sé de las luchas que podemos pasar. En algún momento algunos me lo comparten, y es doloroso escuchar que no, esto no es para mí, este camino no es para mí. ¿De qué me sirve seguir yendo si estoy cayendo en esto? ¿Por qué seguir diciendo que soy cristiano? ¿Por qué seguir yendo los domingos a la iglesia? Y mira lo que soy, mira cómo soy. No tenemos claras las promesas del Señor, mis hermanos. Clamemos por conocer más de Cristo. Veamos de verdad a Cristo como más precioso en nuestras vidas. Porque que incluso superar un pecado en un área específica que no te lleve a Cristo, ¿de qué vale? ¿De qué vale seguir refugiándote en el orgullo de tu corazón? Ese orgullo no nos va a conducir a nada bueno. Ese orgullo nos va a alejar de Dios. Él resiste a los orgullosos. Agradezcamos cuando somos disciplinados, mis hermanos. Lleguemos al punto de agradecer por las pruebas, porque esas pruebas es el momento donde nosotros más vamos a buscar a Dios. Así somos. Pero agradezcámoslo y veámoslo así. Al final todo conduce a bien. Si somos creyentes, claro.
Todo conduce a bien. Todo. Nosotros los cristianos no tenemos una guerra perdida. Como alguna vez me dijo el pastor, nosotros ya tenemos la victoria. La guerra para nosotros ya está ganada. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos así. Nosotros seguimos viendo, no, la salvación depende de mí y de lo que yo haga y cómo corro y así ya está. Descansemos en el Señor, descansemos en sus promesas, descansemos incluso en el momento de la aflicción. Es bien difícil. Es bien difícil en un momento de prueba, de tentación, de que te falta decir, no, yo sí descanso en el Señor, es difícil. Pero eso es lo que nos va a hacer madurar. ¿Queremos madurar o no queremos madurar? En ese momento, entonces, mis hermanos, descansemos en el Señor. Por más difícil, lejano, imposible que sea esa prueba. Así era nuestro corazón al inicio. Que alguien, por ejemplo, diga que yo iba a ser cristiano. Nadie. ¿Quién iba a decir que yo iba a ser cristiano? Nadie. Eso es un milagro. La transformación de tu corazón es un milagro. Y si eso tan difícil que tu corazón haya sido cambiado, ¿por qué no confiar en que Dios se va a hacer cargo del problema o la situación en la que te encuentras? ¿Por qué? Confiemos. Crezcamos en esa fe, en esa dependencia. Seamos humildes, más pequeños. Hagámonos más humildes. A entender eso, que Cristo es más grande y que Cristo es el único que me puede sacar de esta miseria de la cual yo vivo. Y no hablo de miseria económica, hablo de una miseria espiritual. De las luchas o el sinfín de cosas que puedan pasar en nuestra vida práctica. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Una acción continua, ser transformados. Somos transformados, seamos transformados a su imagen y semejanza. Con todas las cosas, mis hermanos, hay que verlo así. Esta prueba, esta lucha, este padecer que tengo el día de hoy es para ser conformado a la imagen de Cristo Jesús. Para buscar más, para depender más de Él. No veamos todo perdido. El de afuera te dice, pero esta humanidad ya, pues qué cosa. Mira las noticias, mira los presidentes, mira esto, mira el otro, de todos nos quejamos. Sin embargo, la vida del creyente no debe ser así. La vida del creyente debe entender y guardar en su corazón con profunda fe que todas estas cosas son para nuestro bien. Alejarnos de personas, alejarnos de entornos, de medios sociales, trabajos, prácticas. Alejarnos, cuando el Señor nos aleja es para nuestro bien, entendámoslo así, es para nuestro bien. Cuesta, pero si no oramos, si no tenemos una verdadera vida devocional, pues va a seguir siendo irrelevante. Lo que el Señor dice en su palabra va a seguir siendo irrelevante. Y si el Señor y lo que dice en su palabra y lo que algún predicador te pueda decir es irrelevante, pues ¿qué sentido tiene llamarte cristiano? ¿Qué sentido tiene? Si quieres un entorno social, si quieres amigos, está bien, puedes encontrarlos en la iglesia, pero si te vas a refugiar en eso, en un momento vas a ser humillado, porque las personas fallan. Y si uno llega a un lugar nada más por lo que ve, no por Cristo, nos vamos a decepcionar, nos vamos a desanimar, ni siquiera vamos a querer servir en un ministerio. No, si la gente no está ahí, ¿yo para qué voy a estar ahí? Si nadie hace. Nosotros no hacemos nada para otras personas o para un hombre, nosotros lo hacemos por Cristo. Y cuando entendamos eso, mis hermanos, y cuando lleguemos a comprender eso, vas a ver un avance en tu vida. Vas a ver que vas a reflexionar incluso en el momento de la tentación, y el Señor me va a sostener, el Señor es mi fortaleza.
el Señor me dará la salida a esta prueba y a esta tentación. Y por más difícil que sea la situación, todo obra para bien. Alegre. Como diría un pastor que yo quiero bastante. Como entristecidos, siempre gozosos. Ese es el caminar del Cristo. Entristecidos, siempre gozosos. Expuestos a burlas, expuestos a ser despreciados, a ser considerados menos inteligentes, pero siempre gozosos. Siempre gozosos. Dios nos da medios de gracia para buscar esa santificación, a pesar de nuestro pecado que vemos que mora aún en nosotros. Romanos 8:13, yo lo leo rápidamente. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir a la carne, viviréis. Hacéis morir. La práctica constante. Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Segunda a los Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el amor de Dios. Limpiémonos. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 5 al 8. Precisamente por eso, esfuércese por añadir a su fe virtud. Esfuércese a su virtud, entendimiento, al entendimiento, dominio propio, al dominio propio, constancia, a la constancia, devoción a Dios, a la devoción a Dios, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos, lo que nos pasa a diario. Estos medios de gracia el Señor nos ha dado para seguir buscando ser santificados y conformados a la imagen de Cristo. No es que Él te dice simplemente tú vas a ser conformado a la imagen de Cristo, así que ya te salvé, tú mismo eres. Oremos, busquemos, estudiemos, leamos. Busquemos esa santidad, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Porque es bueno? No. Sed santos porque yo soy santo, como yo soy santo. Y si, iglesia, de verdad queremos hacer un mejor trabajo, queremos mejorar nuestra vida, queremos tener la fuerza suficiente para superar todo problema, porque cuando está mal, ahí es donde lamentablemente aprendemos. Pero si cuando estamos bien y estamos en constante comunión y devoción con Dios, cuando llegue la prueba no te va a afectar, no te va a doler que te insulten. A ver, aquí cuando le meten un golpe, una cachetada, no quiero responder. Pero si no tienes a Cristo en tu corazón o no estás en el Espíritu Santo lleno y fortalecido y descansando en sus promesas, no vamos a poder actuar de una manera bíblica. No podemos, porque en nuestras fuerzas no se puede. Tenemos que usar estos medios de santificación y ser fortalecidos en Cristo Jesús. Sigamos, hermanos, les animo, hermanos, a seguir perseverando, a seguir esforzándose. Sabemos que la guerra ya está ganada. El Señor ya nos ha dicho que nos salvó para vivir eternamente con Él. Sin embargo, vamos a seguir encontrando pruebas, luchas, dificultades en nuestra vida diaria. Pero hagamos morir esas cosas con el Espíritu de Dios en nosotros, confiando y descansando en sus promesas. Amén. Vamos a orar, hermanos. Pónganse de pie, por favor. Inclinen sus rostros. Señor, gracias